Muy buenas, bienvenidas a todas y a todos. Estamos aquí hoy con este webinar gratuito en el cual pues tanto Diego como David y yo os vamos a contar tres claves para opositar diferentes, tres cosas que podéis hacer para intentar buscar esa diferenciación que sabemos que es tan importante en el proceso de oposición y nada, esperamos que os aporte muchísimo, que os sume y que os ayude, pues eso, a opositar diferente, que es el objetivo y es la meta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a hacer una breve presentación, muy breve, porque creo que ya si habéis llegado hasta aquí es porque nos conocéis a algunos de los tres o a todos. Y luego vamos a tratar tres aspectos, digamos, de la mano de cada uno de nosotros tres, que son los elementos transversales en la oposición, terminología novedosa que aparece de la mano de la LOE, la nueva modificación de la Ley de Educación, mentalidad analítica, modelos mentales de la mano de Diego, y por último vamos a acabar este webinar con un regalo que esperemos que os sea de agrado y bueno, que os sirva para seguir avanzando y perfeccionando como opositores. Nosotros tres, pues bueno, somos tres maestros, lo que pasa es que, bueno, tenemos un maestro que dio el siguiente paso y pasó a la inspección. Yo soy maestro de educación física, inglés, me dedico a la preparación de oposiciones, al igual que David y que Diego. Pues David, ya lo conocéis, ha creado en los últimos años varios programas bastante interesantes, como el programa Pareo, el curso de 101 trucos, y bueno, está en la inspección de educación. Y luego, pues Diego, sabéis que es un referente en cuanto al podcast que tiene de oposiciones de educación, que tiene ya pues cientos de capítulos, comparte muchísimo contenido en redes sociales, que es de bastante valor para todas las personas que están opositando. Y hoy los tres aquí juntos, pues vamos a intentar aportaros a ti también un poco de valor. Así que vamos a pasar ya con la primera parte, con los elementos transversales en la oposición, que es la parte en la que digamos, vais a escucharme a mí un ratito, porque considero que es un aspecto que es muy interesante, que se le puede sacar muchísimo jugo para diferenciarte, para, pues digamos, coger un supuesto práctico que se podría resolver de una forma muy normal o muy sencilla y darle esa vuelta de tuerca que te pueda diferenciar del resto, que te pueda hacer marcar un poquito de distancia con las personas con las que compites en tu tribunal, porque ya sabéis que al fin y al cabo, pues, esto es un proceso de competición y de ahí viene esa necesidad de buscar la diferencia. Y vamos a empezar hablando primero pues un poco de qué son los elementos transversales. Si buscamos la definición de transversal, pues vemos que es algo que digamos que afecta a diferentes ámbitos o a diferentes disciplinas en lugar de solo afectar a una de ellas, ¿vale? También podemos encontrar en esa definición pues algo que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que se trata. Si organizamos, digamos, el sistema educativo, la etapa de primaria, de secundaria, la que sea, a través de un diseño arquitectónico y representamos las áreas con columnas, digamos que los elementos transversales serían como lazos que van uniendo y recorriendo todas esas columnas. Es decir, que si las áreas tienen un formato vertical, los elementos transversales lo que hacen es adquirir un carácter totalmente horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir básicamente es que son elementos a los que tenemos que intentar contribuir para su desarrollo desde todas las áreas y no solo desde una en concreto. Y esto a mí me parece muy interesante porque realmente tienen una relación bastante directa con el desarrollo de las competencias, que ya sabéis que cada vez es algo que va ganando más peso en educación. Sabemos evidentemente que los contenidos son muy importante porque sin contenidos de base luego no podemos aplicar en contextos reales, no podemos desarrollar las competencias, que sería pues ya todo el proceso completo que hay que desarrollar en lo que es la implementación del currículo en los centros educativos, en la enseñanza, pero creo que son muy interesantes y que se pueden exprimir mucho de cara a diferentes ámbitos de la oposición. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos transversales, es decir, dónde aparecen en la ley y alguna batería de propuestas que podéis tener en cuenta desde ya. Mirad, en el Real Decreto de Primaria, en el 126 de 2014, en el artículo 10 aparecen pues, todas las referencias a los elementos transversales que hay que trabajar, pues según el marco legislativo. Luego en el Real Decreto de Secundaria aparecen también en el artículo 6.
Y si nos vamos al Real Decreto nuevo, entre comillas, porque todavía no es oficial, no se ha publicado, es simplemente un proyecto, un borrador de Real Decreto que está circulando desde hace varias semanas, que sería el Real Decreto que establecerá la educación primaria, ¿vale? El currículo de educación primaria en base a la LOMLOE. Y ahí aparece en el artículo 8 algo muy interesante, y es que al parecer van a dar potestad a las administraciones para que se incluya un área transversal en los centros educativos, es decir, que se incluya un área que trabaje aspectos que sean totalmente transversales a las enseñanzas, como podrían ser, por ejemplo, pues no sé, las técnicas de estudio, como podría ser la gestión emocional y el autocontrol, como podrían ser, pues bueno, cientos de cosas que sabemos que al final influyen de forma positiva en todas las áreas porque ayudan al alumno a tener un desarrollo, digamos, integral. Y ahora pues vamos a ver una batería de contenidos transversales que aparecen directamente en la ley. Fijaos que en realidad los elementos transversales son cosas como muy importantes. Por eso hay que contribuir a ellos desde todas las áreas. Tenemos la comprensión lectora, la expresión, tanto a nivel oral como escrita, la comunicación audiovisual, algo que está ganando cada vez más peso en nuestra sociedad, la educación cívica y constitucional. Vemos que en los últimos años pues parece que estamos atravesando a nivel social en nuestro país como una época en la que se han aumentado un poco los niveles de violencia, en los que cada vez se escuchan más situaciones pues tanto de acoso escolar como situaciones violentas en eventos sociales, en concentraciones de adolescentes, etcétera. Y precisamente por eso la propia legislación te dice que esto es un aspecto que hay que trabajar con el alumnado, pues bueno, cuanto antes mejor. El tema de la igualdad de género, que sabemos que por desgracia está en la palestra desde hace varios años y que bueno, tenemos que seguir recorriendo un camino muy largo para poder llegar a una situación de idoneidad en ese aspecto. Y luego pues también encontramos otros tantos como pueden ser el emprendimiento, el uso de la tecnología, la comunicación, la educación en valores, trabajo en equipo, hábitos de vida saludable, tanto en actividad física como en alimentación, la propia educación vial, la creatividad. Vemos que hay una lista enorme de elementos transversales. Y a veces mi sensación es que en el mundo de la oposición nos centramos demasiado en los contenidos propios de nuestra área y no extraemos todas las posibilidades que nos permiten realmente el trabajo de este tipo de contenidos, de este tipo de elementos. Entonces, os voy a hacer algunas recomendaciones muy sencillas, muy prácticas, muy directas, para que utilicéis los elementos transversales en vuestra oposición, es decir, que los utilicéis de una forma diferenciadora. El primer ámbito en el que creo que es innegociable que aparezcan los elementos transversales es en la propia programación didáctica. Además, a mí me parece muy interesante que si vamos a incluir un apartado que consideremos guay, que consideremos que va a sumar, que consideremos que es importante la programación, que se haga de una forma aislada. Es decir, que no hables de refilón dentro de algún apartado de los elementos transversales, sino que pongas un apartado exclusivo de elementos transversales, hagas tu referencia a la legislación, hables un poco de ello, en qué consisten, de qué tratan, y luego, pues evidentemente, expliques cómo tu programación didáctica va a reflejar de alguna forma el modo en el que tu área va a contribuir al desarrollo de todos esos elementos transversales. Evidentemente, pues deberíais elegir algunos de los que aparecen en la legislación, ya sea en la primaria o en la secundaria, que en realidad son muy similares los elementos transversales que aparecen. Podéis incluirlos todos, podéis repartirlos a lo largo de las unidades didácticas, podéis incluir pues, rutinas metodológicas que ayuden al desarrollo de algún elemento transversal en concreto. La forma en la que luego lo llevéis a la práctica puede tomar digamos, muchas vertientes, se puede hacer de mil maneras, pero al final lo importante es que aparezca ese apartado, porque sabemos también que a la hora de corregir, de valorar, de calificar tu exposición oral y tu propio documento de tu programación didáctica, se suele partir de unos criterios de corrección y en los criterios de corrección de algunas comunidades autónomas aparece de forma explícita pues la inclusión de contribuciones al desarrollo de los elementos transversales. Por tanto, al incluirlo como un punto específico, lo que estáis haciendo es, digamos, poner un check en la rúbrica del tribunal. Estáis obligando a que te digan, oye, sí, es que de esto has hablado.
Luego les podrá gustar más o les podrá gustar menos la forma en la que tú vas a abordar esos elementos transversales, la forma en la que lo has trabajado. Pero ya no te podrán decir que no has hablado de elementos transversales. Luego, en las propias unidades didácticas de la programación, ya sabéis que, bueno, depende de la comunidad y de la convocatoria varía, pero normalmente se piden unas 12 unidades didácticas, antes eran 15, en fin. Dentro de estas unidades didácticas podéis optar por diferentes vías a la hora de desarrollar los elementos transversales. Una fórmula bastante interesante pues suele ser en cada unidad didáctica buscar ese eje transversal, ese centro de interés que tenga y, digamos, conectarlo con algún elemento transversal que sea fácil, ¿vale? Buscar una conexión sencilla. Si, por ejemplo, estamos en el área de inglés primaria y estamos trabajando la comida, que es un contenido típico que se trabaja, pues no te quedes ahí, no te quedes en la superficie de trabajar pues, el vocabulario de las comidas y una estructura gramatical para utilizarla en un contexto comunicativo utilizando ese vocabulario de la comida, sino que conéctalo directamente con los hábitos de vida saludables, lo puedes conectar con el real food, con este movimiento que ha surgido en los últimos años de no comer comida procesada, etcétera, y de esa forma, digamos que estás encontrando una simbiosis positiva, estás como matando dos pájaros de un tiro, entre comillas, porque has utilizado un contenido propio de tu área y lo has conectado directamente con un elemento transversal. Esto se puede hacer con muchísimos contenidos. Si nos vamos, por ejemplo, pues no sé, a la familia, a los miembros de la familia, podemos trabajar los diferentes tipos de familia que tenemos en nuestra sociedad actual, si nos vamos a trabajar las direcciones en inglés o las partes de la ciudad, podríamos conectarlo con educación vial. En realidad es muy sencillo de hacer desde todas las áreas. Si nos vamos a primaria general, los contenidos de lengua y de matemática en realidad son muy fácil de conectar con cualquier elemento transversal, porque sencillamente lo que podéis hacer es que el centro de interés de tu unidad sea ese propio elemento transversal. Si quieres tener como elemento transversal a desarrollar la creatividad, pues puedes hacer una unidad didáctica de lengua en la cual fomentes a través de diferentes tareas y actividades el desarrollo de la escritura creativa, por ejemplo, a través de narraciones o cuentos en los cuales pues digamos, busquen finales alternativos, generen soluciones distintas a un problema que se plantee y de esa forma pues vayan desarrollando ese proceso creativo, esa capacidad de encontrar soluciones novedosas a problemas conocidos. Y luego, por último, en los propios supuestos prácticos, yo abogo por realizar esa misma fórmula, es decir, si el supuesto práctico me está pidiendo que, no sé, trabaje aspectos motrices en educación física con el alumnado, yo voy a trabajar las direcciones, la orientación en el propio patio, puedo conectarlo con educación vial, diseñando en el propio patio pues, una especie de ruta de circulación, puedo introducir ya las señales de tráfico. Es súper sencillo de conectar. Lo único que tenéis que hacer es parar un momento, analizar los contenidos que ya tenéis en vuestra programación didáctica, los contenidos típicos de vuestra área, los centros de interés que tenéis en las diferentes unidades didácticas, iros al listado de elementos transversales que os acabo de proyectar en las diapositivas anteriores o que podéis encontrar directamente en la legislación del Real Decreto o en la de legislación autonómica, que normalmente también aparecen en los decretos y en las órdenes de las propias comunidades, referencias explícitas a los elementos transversales, e ir conectando esos centros de interés, esos contenidos de tu área, con elementos transversales que casen. De esa forma, pues vais a tener una programación didáctica un poco más rica, vais a mostrar al tribunal que vuestra área no solo se centra en contenido y desarrollo de competencias a través de esos contenidos, sino que también estáis ayudando al desarrollo integral del alumnado, estáis ayudándolos a prepararse para la vida, a aplicar contenidos con contextos que sean, pues, digamos, interesantes, como la educación en varones. Y bueno, pienso que esta pequeña clave, esta pequeña mini formación de cómo integrar los elementos transversales en la programación, si la lleváis a la práctica, os va a ayudar a opositar diferente y a diferenciaros un poco. No sé qué es lo que opina Diego al respecto, pero para mí es algo fundamental. Sí, yo creo que es fundamental. De hecho, bueno, yo tengo suerte porque la educación física al final siempre digo que es el área más transversal que existe y en su propia esencia se puede alcanzar todos los elementos, pero creo que de verdad para opositar bien y para transmitir esa pasión por la enseñanza debes creer en tu asignatura como la más completa o que estás muy orgullosa de ella.
Y para eso es fundamental que tengas propuestas holísticas donde puedas llevar estos elementos transversales que has comentado. Así que bueno, lo que decías un poco es tener imaginación, es quizá al principio no vas a ver todas las conexiones entre los elementos transversales, pero conforme pase el tiempo y con programas como este de Oposita Diferente, estoy seguro que tiene conexión sea cual sea tu especialidad. Pues, si yo tuviese que diseñar el currículo o tuviese la oportunidad de participar en su elaboración, pues en vez de organizarlo por asignaturas o por áreas, lo haría por temas transversales. Al final, desde hace mucho tiempo venimos hablando de la interdisciplinariedad, de cómo pues identificar unos contenidos con otros, ¿no? Cómo vincularlos. Pues creo que los elementos transversales son pues el principal foco para llevarlo a cabo, ¿no? Y más, por ejemplo, en una etapa como es infantil o primaria, ¿no? Donde esa visión global de la enseñanza hace que todo sea uno, ¿no? Que se vea de una manera unívoca, no a través de asignaturas separadas y sin conexión, pues creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Pues para abordarlos en la oposición y para ponerlos sobre la mesa y destacarlos. Eso es, ¿no? Y ahora, David, vas a presentar... Vale, sí, te toca a ti. Temáticas novedosas en la LOMLOE. Vale. Eso es. Pues nada, yo lo que voy a contar ahora es una de las claves que hemos considerado que es muy, muy importante a la hora de enfocar la oposición y que está, aunque la parte de Miguel, lo que ha comentado anteriormente, pues está directamente relacionado con la normativa. Ahora sí que vamos a entrar de lleno a lo que han sido las principales novedades incorporadas por la última reforma educativa que ha llevado a cabo el Gobierno de España a final de 2020. No es mi intención, ni mucho menos, dar una clase de la LOMLOE, ni de la estructura normativa, ni definir lo que es una ley orgánica, ni lo que es un real decreto, ni nada de eso, ¿no? Porque nos llevaría horas y horas y no es el sitio adecuado este, ¿no? Para hacerlo. Sino que cada uno, pues con su preparador, en su academia, pues es allí donde tiene que profundizar en esta cuestión. Lo que a mí me gustaría es, de alguna manera, resaltar algunas cuestiones que bueno, son vox populi, ¿no? y conocidas por todos y que es muy importante tenerlas claras. Entonces vamos a hablar de una serie de conceptos y una serie de ideas que no, en lo que no te puedes equivocar, ¿no? En la oposición. Es necesario profundizar muchísimo más, pero en esto que yo te voy a contar, si te equivocas, yo entiendo que estarías fuera del proceso. Lo primero de todo es que la LOMCE murió a final de diciembre de 2020 y que la LOMCE ya no existe. Por tanto, no puede aparecer en ninguno de los documentos que tú planteas en la oposición, ¿no? Ya sea en el tema, en el supuesto o en la programación. Esto es algo que todos conocemos ya, que todos sabemos y que tienes que tenerlo en cuenta. A finales de 2020, para sustituir a la LOMCE, pues llega la LOMLOE, ¿no? Una nueva modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006 y que de alguna manera está provocando entre los opositores de educación pues una especie de caos, ¿no? Que ha nacido de ese Big Bang, ¿no? Que surgió a final de año, que fue la aprobación de esta ley orgánica, ¿no? Entonces, la ley que está vigente actualmente pues es, por un lado, la LOE y por otro lado, la LOMLOE, ¿no? Que modifica a la primera de ellas. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que mientras no se desarrolle el currículo de las diferentes etapas y otras cuestiones derivadas de la LOMLOE, en derecho no pueden existir lagunas. Aquí estamos, aunque seamos opositores de educación, estamos entrando de lleno en el derecho. Entonces, como no puede haber lagunas, siempre tenemos que tener un referente al que agarrarnos. Entonces, si el gobierno, a estas alturas, pasado mitad de octubre, todavía no ha publicado el Real Decreto de
de primaria, por ejemplo, o el de infantil, pues claro, nos tenemos que agarrar a lo que está vigente, ¿no? Porque si no, no podríamos hacer nada. Entonces sí que tienes que tener en cuenta que vas a estar a caballo entre dos normas. Por un lado, la incorporación de la LOMLOE y por otro, pues los vestigios de la LOMCE, que son todo el desarrollo curricular que viene heredado, ¿no? Y hasta que no se apruebe, por un lado, pues el Real Decreto del Ministerio y por otro, los decretos de las diferentes comunidades autónomas, pues hay que seguir trabajando con lo que tenemos actualmente. Es importante, y eso también es algo bastante conocido, aunque pues muchas veces no nos planteamos o no nos fijamos en ello, es la disposición final quinta, introducida por la LOMLOE, donde se hace referencia a aquellas cuestiones que van a empezar a entrar en vigor. Este año, pues la principal ha sido la modificación de las competencias del Consejo Escolar, del claustro y del director, ¿no? Recordemos que con la LOMCE el director tenía la potestad y la competencia pues, para aprobar los documentos programáticos, por ejemplo, ¿no? Del centro, el proyecto educativo, la PGA, la memoria, y esas cuestiones han pasado de nuevo al Consejo Escolar, tal y como en un primer momento había incorporado la LOE. Luego algunas cuestiones relacionadas con la autonomía de los centros, la selección del director también, donde se da más participación a la comunidad educativa, y alguna serie de elementos relacionados con la admisión de alumnos que no nos interesan de cara a la oposición. Y luego se supone, doy por hecho de que en breve pues el Ministerio va a publicar también normativa relacionada con la evaluación y con la promoción, que todavía no está publicada, entonces mientras no la publiquen, pues no podemos trabajar con ella. Entonces tenemos que trabajar con lo anterior. Pero eso es algo que va a venir en los próximos meses. No creo que sean meses, pero las próximas semanas. Y luego, por último, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, en relación a la educación primaria, ese calendario de implantación, ¿no? ¿Cuándo va a empezar a funcionar en los centros educativos el desarrollo del currículo de la LOMLOE? En este caso, pues las modificaciones introducidas en ese currículo, no solo en el currículo, sino también en la organización y en los objetivos de la etapa de primaria, se van a implantar el curso que viene en primero, tercero y quinto, ¿no? Y el siguiente año pues se hará en segundo, cuarto y sexto, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para no llevar a equívocos. Será en la convocatoria de cada una de las comunidades donde algunas de estas cuestiones se especifiquen, ¿no? Y se concreten. Entonces, de momento es lo que digo, hay que seguir trabajando con lo que tenemos, salvo que la convocatoria pudiese decir remotamente lo contrario. Y luego también otra de las cuestiones que aparecen en la LOMLOE y que, bueno, pues los opositores también suelen tener bastantes dudas con ello, es la disposición transitoria segunda bis relativa a los estándares de aprendizaje evaluables, donde se indica que tienen un carácter orientativo. Esto, al final, solo derivan conjeturas, porque bueno, no sé si vosotros dos estáis de acuerdo conmigo en que tengan un carácter orientativo es algo bastante abstracto. Totalmente. Lo que nos tenemos que imaginar, pues ¿qué es esto del carácter orientativo? ¿No? Porque no se dice nada. Yo entiendo que si dice que tienen carácter orientativo es que pueden estar, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar que el principal referente para la evaluación actualmente son los criterios de evaluación de acuerdo con el artículo 6 de la LOE modificada por la LOMLOE. Y luego otra de las cosas, no sé por qué, no sé si lo veis correctamente. Parece que se ha desconfigurado. Pero bueno, no sé si podemos arreglarlo. Sí, se arregla luego. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hablar de estos conceptos clave que yo considero que
que la LOMLOE, con su modificación, pues viene como a destacar, ¿no? y a poner de manifiesto y a puntualizar, ¿no? Porque algunos de ellos, desde hace bastante tiempo, pues vienen incorporándose en la educación y son conocidos por todos, pero sí que la LOMLOE, pues de alguna manera, viene pues a impulsarlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Pues el primero de ellos es el de los derechos del niño. Estos derechos del niño, que derivan al final de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se han incorporado por primera vez en el artículo primero de la LOE, gracias a la modificación de la LOE, y lo que quiere esta ley principalmente es poner de relieve que el niño al final es un bien a proteger, ¿no? Es una persona que es mucho más vulnerable que los adultos, ¿no? Entonces, desde la educación lo que tenemos que hacer es contribuir a su desarrollo personal, a su desarrollo integral, ¿no? Y lo que hace la LOMLOE pues, es profundizar un poquito más en esta cuestión, ¿no? Otro de los conceptos que incorpora esta nueva ley es el que hace referencia a la Convención de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, perdón, que fue ratificado por España en el año 2008. Entonces, todo lo que tiene que ver con la discapacidad, pues tiene que ser un elemento importante dentro de lo que es la oposición, ¿no? Otra de las cuestiones que también aparecen y que ya lo ha citado Miguel anteriormente es lo que tiene que ver con el acoso escolar y el ciberacoso. Uno de los principales problemas que hay en los centros educativos hoy en día es todo lo que tiene que ver con la convivencia. Entonces, yo pienso, y creo que la gran mayoría de los profesionales así lo hacemos, que sin convivencia no puede haber educación. Entonces, si no tenemos en los centros pues, un clima adecuado, un espacio donde podamos trabajar, donde podemos impartir los contenidos y donde podemos llevar a cabo, por ejemplo, proyectos de innovación, pues es prácticamente imposible, ¿no?, que los chavales puedan aprender. Entonces se hace más hincapié en ello. Otra de las ideas que recoge la LOMLOE es un concepto que desde hace tiempo también se viene trabajando desde algunas universidades, como es el de diseño universal de aprendizaje. Diseño universal de aprendizaje es al final una metodología inclusiva en la que se concibe que el aprendizaje tiene que ser para todos, ¿no? Y donde diseñemos un itinerario formativo en el que todos los alumnos, independientemente de sus condiciones, pues puedan participar en él. Otra de los conceptos claves y fundamentales que incorpora la LOMLOE es el de barreras de aprendizaje. Al final es un eufemismo para hablar de las dificultades que tienen los alumnos con algún tipo de necesidad especial, ¿no? También para poner de relieve y poner de manifiesto que esa dificultad que les aqueja es una barrera a la que nosotros tenemos que ayudar a superar, ¿no? Tenemos que ser como ese apoyo que ayude a los alumnos a saltar, ¿no?, esa barrera y a proseguir en su aprendizaje. También se hace mucho hincapié en una idea que a nivel social pues, se ha ido también trabajando mucho en nuestro país, que es la diversidad afectivo-sexual y familiar, en relación a los distintos tipos de familias que nos podemos encontrar actualmente, ¿no? Ya el modelo tradicional pues, de familia, que aunque es el mayoritario, pues está ahí, ¿no? Pero están surgiendo otros tipos de modelos, ¿no? Como puede ser las familias monoparentales o familias donde ambos progenitores pues, son del mismo sexo, que bueno, tienen que normalizarse y que trabajarse a través de la escuela para que los alumnos pues, puedan ver a este tipo de familias pues, de manera habitual y cotidiana, que es como lo tenemos que concebir.
Otra de las ideas, quizás una de las más importantes de la LOMLOE, es la que tiene que ver y la que tiene relación con la sostenibilidad. Se hace una apuesta muy importante, de hecho hay un ministerio en el Gobierno de España que es el de Ministerio para la Transición Ecológica, creo, no me equivoco. Entonces, la LOMLOE le da mucha importancia a la educación ambiental, a la ecología, ¿no? A todo lo que tiene que ver con vivir en un mundo más sostenible y más limpio. Y por último, también incluye un concepto que puede que haya pasado desapercibido para muchísima gente, que es el de cuidados de colaboración social, que está directamente relacionado, a mi parecer, con el aprendizaje-servicio. Es decir, que impulsemos en los centros educativos pues, una serie de propuestas que hagan que nuestros alumnos colaboren con el entorno más cercano y a la vez que aprendan y a la vez que estudien, pues también puedan aportar su granito de arena para que la gente que vive alrededor de la comunidad educativa pues, pueda vivir mejor, ¿no? O se les pueda ayudar de alguna manera, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esto era lo que yo quería contar sobre la LOMLOE. No sé si queréis hacer alguna aportación o algo que os haya llamado la atención. Yo sí quiero hacerla porque, bueno, como preparador es algo que estoy viendo en muchísima gente, es algo que tú ya has comentado, pero quiero reforzarlo porque creo que es importante que eso quede muy claro, ya que, como dijiste, quien no tenga eso, digamos, al 100% dominado, pues prácticamente está fuera del proceso o puede cometer errores muy graves que lo saquen del mismo. Y es eso de la situación legislativa en la que nos encontramos de convivencia entre normas que provienen de leyes de educación distintas, entre comillas, que en realidad la ley de educación de origen, como ya ha dicho David, es la misma, la LOE 2006. Se modificó y yo siempre lo explico con la metáfora de las dos carreteras. Partiendo de la LOE, desde esa misma ciudad se construyó una carretera, que era la carretera que viene de la LOMCE. Se concretó en los reales decretos de etapa de primaria, infantil, secundaria. Luego las comunidades autónomas sacaron sus decretos, sus órdenes y ya se construyó toda esa carretera. De esa carretera se ha destruido la primera parte, lo que es la LOMCE, la ley de la modificación de la LOE. Pero todo lo demás no se va a poder destruir hasta que no se construya la carretera nueva. Es decir, lo único que tenemos en esa vía nueva es la LOMLOE. Eso sí ha salido ya, pero no tenemos todavía el Real Decreto, que sería el siguiente paso, y muchísimo menos los decretos y las órdenes que tendrán que publicar las comunidades autónomas adaptadas a ese nuevo Real Decreto. Por tanto, cuando salga el Real Decreto nuevo, que es probable que salga antes de final de año o en los próximos meses, pues evidentemente desde ese momento el Real Decreto viejo ya no quedaría en la palestra, quedaría fuera de vigencia. Cuando las comunidades autónomas vayan sacando sus nuevos decretos y sus nuevas órdenes, pues estas irán derogando seguramente a las anteriores, o habrá casos en los que sencillamente realicen una modificación en lugar de una derogación. Eso ya son particularidades de cada comunidad autónoma, pero creo que es algo que hay que tener muy claro, que ahora mismo estamos en esa situación de transición, que por desgracia ya la hemos vivido en muchas ocasiones en el panorama educativo, y que os tenéis que aclarar de cara a que no tengáis problemas con las referencias a los documentos legislativos o con la utilización de los mismos. Sí, así es. Pasa si quieres, David, y empiezo con modelos mentales y ya vamos acabando este webinar, que creo que bueno, ha aportado mucho. Para entrar en profundidad, luego vais a poder ver dentro del propio programa, el de opositadiferente.es, que tanto a nivel legislativo como a nivel de algunas propuestas que hemos hecho, pues ahondamos más para que lo llevéis a la práctica. Y bueno, yo os voy a hablar un ratito pequeño sobre modelos mentales, que desde hace no mucho, desde hace 2 o 3 meses me empecé a obsesionar con ellos, que realmente, pasa David si quieres, son formas de entender el mundo que te ayudan a minimizar esos sesgos o esos equívocos que te hacen pensar en ocasiones rápido y vivir en piloto automático. Y en esta pequeña charla he intentado decidir, o sea, mejor dicho, elegir 6, que para mí son los más importantes, porque al final creo que
la oposición no es un examen como el de la universidad o no es un examen de idiomas que te puedes preparar en 2 o 3 meses, sino que vas a estar un proceso largo de 8, 9, 10 meses y creo que es muy importante tener esa mentalidad, tener esas creencias, siempre hablo de creencias, pensamientos, emociones, acciones y resultados. Entonces estos modelos mentales nos van a hacer no tomar decisiones extras y sobre todo centrarnos y gastar la energía donde la tenemos que gastar y sobre todo poner la atención donde tenemos que ponerla. Así que bueno, voy a empezar por el primero, que creo que es como el más emocional, que es la ley de Saire, que nos viene a decir que en cualquier disputa, o más o menos en la mayoría, la intensidad del sentimiento es inversamente proporcional al valor de las cuestiones en juego. ¿Esto qué quiere decir? Seguro que os ha pasado que en Navidad o con vuestro cuñado de turno o con otro opositor que igual no es de educación y está en policía o está en juez o lo que sea, te dice que tu oposición es muy sencilla y tú entras en una discusión que te lleva a sacarle cero rédito, cero beneficio y has gastado mucha energía. Pues esta ley viene a decir esto, que en muchas ocasiones todo el sentimiento extra que le ponemos a la discusión o a la argumentación no nos da ningún tipo de beneficio. Y en una oposición donde tenemos tantas variantes, donde el tiempo es tan finito, es muy, muy importante dónde dirijamos esa energía. Así que mi recomendación práctica frente a esto es que cada vez que te vengan pensamientos o te vengan disputas de que la oposición es suerte, la oposición es muy injusta, es que mira ese preparador, es que mira, me ha dicho que mi oposición es muy sencilla, que se meta la mía. Mira, déjate de historias, déjate de regalar energía y céntrate de verdad en aquello que puedes controlar, que en este caso, pues en ser mejor opositor, en centrarte en las habilidades que te preparan para aprovechar la oportunidad, que en este caso muchas de ellas las trabajamos en el propio programa de Oposita Diferente. La segunda ley, que seguro que os suena a muchos de vosotros y vosotras, pero aún así no la aplicamos, es la ley de Parkinson, que viene a decir que algo se expande hasta que le ponemos fecha límite. Seguro que os ha pasado que tenéis un examen en un mes de la universidad y no os ponéis a estudiar hasta la semana de antes. Pero ¿qué hubiera pasado si ese mismo examen lo tenéis la semana que viene? Pues que os ponéis ya a estudiar. Pues esto pasa lo mismo en la oposición, porque en la oposición realmente solo tenemos una fecha límite, que es el día del examen, es el gran día del propio examen de desarrollo del tema, o en algunas comunidades el de la programación, que es primero. Entonces, la recomendación o la aplicación práctica de esta ley es que te pongas fechas límite y ese amor propio que tanto se suele predicar por las redes sociales, te lo ajustes a ti mismo, pero cumpliendo esas fechas límite. Es decir, aunque tu academia, si tienes preparador, si no tienes preparador, me da lo mismo, que tú durante el proceso te pongas fechas límite de yo la programación la quiero tener este día y lo cumplas, como si fuera un trabajo. O yo cada sábado, cada 15 días, me voy a bloquear de 9 de la mañana a 11 para hacer un simulacro. Y eso son fechas límite para que el tiempo no se extienda hasta el día del examen, porque esto lo hemos visto muchas veces y seguro que Miguel y David están conmigo, que como no tenemos esa fecha límite, llegamos a la última semana de la oposición, no solo con todas las variables que hay de estrés y de ansiedad, sino que añadimos que hemos de acabar la programación didáctica, que hemos de estudiar 5 temas más o hacer ese supuesto de convivencia que no hemos hecho. Y entonces muchos opositores pues lo dejan por acabar en niveles altísimos de ansiedad. Lo dicho, aplicación práctica de estas dos leyes, fecha límite y no regalar la energía. Vamos a por el tercero, que me gusta mucho el símil con el que empieza, que nos dice que entendamos la importancia de multiplicar por cero. ¿Qué quiere decir esto? Seguro que lo habéis visto en muchas oposiciones, vosotros también, que llega típico opositor que igual es buenísimo memorizando, igual tiene un documento supervisual a nivel de programación, pero a la hora de comunicarse de forma oral no es muy bueno. Y ese es su eslabón más débil, realmente, porque la comunicación oral es la que le permite que sus ideas, su buena programación llegue al tribunal. Entonces, al tener ese eslabón débil, lo que le hace tener mala nota es ese eslabón, no todo lo demás. Entonces, un opositor, y opositar diferente es justo eso, llevar un equilibrio entre las distintas habilidades, tiene que visualizarse, tiene que hacer un ejercicio de retrospección y ver qué es lo que se le da muy mal. En mi caso, por ejemplo, era la letra y me tocó pues hacer muchos simulacros, me tocó gastar tiempo en
hacer buena presentación. De hecho, dentro del programa Oposita Diferente tenemos un módulo que es para mejorar la letra, así que os recomiendo que entréis y le echéis un vistazo. Así que mucho cuidado, porque estos detalles de comunicación oral, estos detalles de presentación, al final condicionan enormemente vuestra nota. Otro aspecto que muchas veces no nos damos cuenta por puro ego es la redundancia. Nos viene a decir este modelo mental que agregar redundancia aumenta la complejidad de un sistema. Esto llevado a la práctica, cuando realizamos un supuesto práctico, por ejemplo, que tenemos que ser muy concisos y tenemos 1 hora o 2 horas para contestar lo que se nos pide, le ocurre a muchos opositores que se ponen a demostrar todo lo que saben. Que la aproximación teórica te pongo 5 hojas y realmente solo requiere de 1 hoja, porque al final han salido 2 conceptos. Y esto, en vez de demostrar al tribunal todo lo que sabes, le confundes y no le dejas claridad a la hora de poner la nota. Así que en la oposición, dado las cientos de horas que tienen el tribunal leyendo lo mismo, escuchando cosas muy similares, más no es mejor, sino mejor es mejor. Es decir, en el tema contesta los epígrafes, que lleven un equilibrio entre epígrafes. En el supuesto práctico contesta todo lo que se te pide y luego si tienes tiempo extra, pues demuestra un poquito lo que sabes, pero sobre todo que quede muy claro lo que quieres contestar. Y en la programación lo mismo. Se da mucho que en algunas comunidades cuando te toca responder a las preguntas que te hace el tribunal, te vas por los cerros de Úbeda. Sé muy conciso y justifica lo que te piden, pero no des más vueltas de las necesarias, porque lejos de hacerle un favor al tribunal, le estás dificultando el poner una buena nota. Así que pasa, David, vamos a por el quinto modelo que le ocurre, yo diría, a todos los opositores, seguro que nos ha pasado a alguno de nosotros. Es el modelo de indefensión aprendida, que se refiere a la sensación de no poder hacer nada frente a un problema pese a existir posibilidades reales. Esto llevado a la práctica, de nuevo, seguro que habéis escuchado frases del tipo opositor que es más mayor, que dice, no, es que a mí se me da mal estudiar, o opositora que dice que a mí se me da mal exponer, o es que yo soy muy malo reteniendo memoria. De nuevo, como he empezado esta pequeña charla, de las creencias parten tus resultados. Si tú crees que eres malo en algo, va a ser muy difícil que seas bueno, aunque sea de perogrullo y sea muy sencillo este concepto. Es decir, si yo creo que soy muy mal estudiante, me va a costar el doble retener la información. Sin embargo, si yo tengo esa mentalidad de crecimiento, es decir, todo se puede mejorar, de hecho, desde un ambiente neurocientífico sabemos que podemos crear nuevas neuronas, podemos mejorar esas sinapsis, entonces nos respalda la ciencia, vamos a intentar tener buenos métodos, vamos a intentar de nuevo gastar la energía donde la debemos gastar y ya está, pero no os creáis ni que se me da mal exponer, ni que se me da mal estudiar, es que yo soy desorganizado. Cuidado, porque al final el lenguaje delimita la realidad y según te hables a largo plazo vas a tener esos resultados, como digo. Y luego este último modelo me parece muy importante, que es el efecto Mateo, que nos dice que el conocimiento no solo no ocupa lugar, sino que además es un elemento esencial que facilita aprender nuevo conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Nos viene a decir en la práctica educativa que cuanto más sepamos, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo, más fácil va a ser aprender nuevas cosas sobre aprendizaje cooperativo. De igual manera, cuanto más memoricemos, nos va a ser más sencillo interconectar esos conocimientos previos con nuevo conocimiento. Por eso la frase de que el conocimiento no ocupa lugar, sino que nos ayuda a memorizar. De hecho, la memoria no es un músculo, la capacidad de memorizar mejora dependiendo de tus conocimientos previos. Por eso es tan importante las formaciones, por eso son tan importantes la curiosidad, no solo que la fomentemos a nuestro alumnado, sino también al propio opositor o al propio docente. Y bueno, estos serían los 6 modelos mentales. Hay cientos de modelos mentales. De hecho, en este momento recomiendo el podcast de Píldoras de Conocimiento por si queréis ahondar sobre todo esto. Y no sé qué opináis al respecto. He intentado rescatar los más prácticos para el opositor. Pues la verdad es que yo creo que son muy necesarios, o sea, que creo que es importante que la gente tenga todas estas cosas en cuenta para que el camino a oposición sea un poquito más productivo y sobre todo pues con un sentido más claro y más práctico. El modelo mental de redundancia me ha gustado y además me ha recordado bastante a la ley de Ockham, que básicamente lo que nos dice es que normalmente ante un problema, ante una situación,
la explicación completa, es decir, la explicación que tenga sentido, más sencilla, la explicación más sencilla es la que más probabilidad tiene de ser la correcta. Es decir, ante una situación cualquiera, pues la explicación más lógica es la que más probabilidad tiene de ser la ideal, la correcta. Y esto lo tenemos que extrapolar a la oposición en cuanto a la hora de, por ejemplo, comunicar un concepto. A veces tenemos que explicar un concepto complejo, como puede ser, pues, no sé, la evaluación, nuestro sistema de atención a la diversidad, y damos un millón de vueltas y queda una explicación que no es tan clara. Tenemos que buscar siempre la explicación que evidentemente sea completa, pero que sea la más sencilla, la que llegue de una forma más directa al tribunal, ¿vale? Son conceptos que tenéis que ir integrando, que tenéis que ir aplicando desde ya para que os pueda, pues, bueno, aportar en la preparación. Y por mi parte, pues poco más. Simplemente me había recordado a esa ley y quería añadirla, Diego. Perfecto. Pues nada, hemos llegado hasta aquí. Queríamos premiar la confianza que nos habéis dado y sobre todo toda la gente que se ha quedado a este momento. Y bueno, primero de todo sabemos que la preparación ya per se de las oposiciones es bastante cara, requiere de una gran inversión de tiempo. Por tanto, ya hemos hecho aquí una pequeña profundización sobre algunos de los conceptos que tocamos en el propio programa. Hemos querido premiar vuestra confianza y os hemos dejado un pequeño código. David, pasa, un pequeño código oposita diferente para que compréis vuestro programa. Como hemos dicho, nuestro programa se divide en 3 bloques. Un primer bloque que se llama las reglas del juego, donde profundizamos en temas legislativos, en temas candentes de educación, el rigor pedagógico dentro de una oposición, un poco la base, las reglas del juego para diferenciarte, porque si no tienes las bases bien, como ha dicho antes David, muchas veces es motivo de expulsión de la oposición, de al final si todo el mundo tiene el estándar bien y hay uno que destaca pero en negativo, pues se va a ir fuera de la oposición. Luego tenemos un segundo bloque dentro del programa que se llama la estrategia perfecta, donde pues nos detenemos un poquito en hábitos, en planificación a corto, medio y largo plazo, en dominar referencias de distintos autores educativos, en cómo fomentar la creatividad y cómo sacarle el máximo partido a la convergencia con el tribunal. También lo que hemos comentado, un módulo sobre gestión de la escritura, cuando es tan importante esa presentación para que el tribunal nos compre. Y por último, un bloque que se llama Cómo ser el mejor jugador, que sería quizá el más aplicable, donde aparte de hablar de productividad, de pues dirigir la energía como toca, cómo sacarle el máximo partido a tu preparador, a la academia, cómo comportarse ante el tribunal. Son detallitos que van sumando módulo a módulo, que al final son 30 módulos, y bueno, pues eso se va a ver reflejado en la nota y se va a ver reflejado también a la hora de que te compre el tribunal. Hay un módulo que me gusta bastante, bueno, mejor dicho, que son 3 módulos, en el que hemos elegido cada uno de nosotros, Miguel, David y yo, un libro que nos ha marcado y lo hemos resumido. Pues también lo tenéis dentro del módulo, más un montón de bonus que si queréis ahora presentáis alguno, pues bueno, todo este programa, si ponéis el código oposita diferente, que os vamos a dejar el enlace de hecho en el comentario fijado, ponéis oposita diferente y tendréis un 20% de descuento. Eso sí, la promoción solo va a estar hasta el viernes 22 a las 8 p.m. Entonces, cuidado con eso. No sé si queréis comentar, que yo ahora mismo no lo tengo por aquí, algunos bonus que tiene también el propio programa. Sí, tenemos 3 bonus formativos confirmados. Uno de ellos será con María Bermejo, en Instagram María la Teacher, es una compañera especialista en inglés, es una persona que trabaja de una forma, pues bueno, espectacular en su centro, comparte también muchos recursos interesantes y tiene una formación dentro del programa Oposita Diferente en la que nos va a hablar sobre metodología, sobre aplicaciones metodológicas que podéis llevar directamente a vuestra programación y que también pues, es un contenido transversal y por eso encaja perfectamente dentro del propio programa. Luego también vendrá Isabel Lafuente, de Nisabel, que la conoceréis seguramente muchas de vosotras y muchos de vosotros de Instagram o de YouTube, porque bueno, es una persona que es especialista en sistemas de planificación, de organización y seguro que os va a poder aportar un montón de contenido de valor. Y finalmente también tendremos una formación en mentalidad de crecimiento, en mentalidad de éxito para la oposición, impartido por Esther Blanco, si no me equivoco en el apellido, espero que no, que es inspectora de educación y que creemos que también os va a poder aportar un montón.
Eso es, y aparte un acompañamiento prácticamente semanal en el que hemos contactado con distintos perfiles de opositoras, algunas con plaza ya y otras que están en el camino, para que os cuenten su experiencia, errores que han cometido y sobre todo, pues lo más importante, que no cometáis esos errores y que podáis pues aprovecharos de los buenos consejos. Así que no es solo un programa formativo, sino que también hemos querido, que sabemos que este proceso es tan largo, que haya un acompañamiento semana a semana. Y bueno, esto sería. No sé si queréis aportar alguna cosita más. Recapitulando, tenéis el código que lo vais a tener 48 horas en activo, así que aprovechad y ya comprarlo. Oposita diferente con ese 20% de descuento. Y nada, empezamos ya dentro de nada, el 25 de octubre, si mal no recuerdo, empezamos con los primeros vídeos. Y recordar, Diego, antes de cerrar, que también tenemos otros 2 bonos, pero esos 2 no los vamos a revelar hasta que no comience el programa. Los revelaremos ya solo a las personas que estén dentro. Y bueno, vamos a intentar que durante el propio desarrollo del programa recibáis cosas extras que no están incluidas en la descripción base que vamos a hacer, pero vamos a intentar aportar todo el valor posible y todo el seguimiento posible para que de verdad sea un curso que aprovechéis, que os aporte y que, bueno, que cuando lo terminéis digáis, oye, me alegro infinito de haber decidido, pues bueno, inscribirme y, por supuesto, de haberos comprometido a luego hacerlo, a asistir a los vídeos, a llevarlo al día y, bueno, a aplicarlo en vuestra preparación, que es lo fundamental. Así que nada, creo que hasta aquí podemos cerrar. Nos vemos dentro y os mandamos un saludo. Chao.